Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos en la sección de deportes y es que ayer en las instalaciones del Estadio Benito Villamarín, el mexicano Diego Lainez fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Real Betis en la Liga de España. El mexicano portó el uniforme del conjunto verde y blanco para presentarse ante la afición, la cual mostró su apoyo al seleccionado. Lainez también ofreció una conferencia de prensa y estas fueron las palabras del mediocampista. Yo creo que igual habían opciones y todo, pero al final la decisión fue fácil porque yo quería realmente venir para acá. Estoy seguro de que es un gran club. Lo que me comentó Lorenzo y Federico en México lo confirmé el domingo. Es un gran club y una afición enorme. Sin duda alguna, al ver el partido del domingo sentí una sensación muy buena porque toda la afición alentando desde el minuto 1 hasta que acabara el partido. Y muy contento también por la clase de compañeros que tengo futbolísticamente y humanamente. Ellos me han apoyado desde el primer día. De acuerdo al presidente, es una gran apuesta la que han hecho con Diego Lainez y esperemos que le vaya muy bien al mexicano. Y bueno, ayer la CONCACAF a través de su cuenta de Twitter anunció a los ganadores de las votaciones de lo más destacado del 2018. El mexicano Irving Lozano fue elegido como el mejor jugador masculino de la zona. La Confederación publicó un video de los goles de Chucky Lozano con la selección y Pachuca, mientras que la FIFA destacó en la misma red social el gol que anotó en el Mundial de Rusia 2018 ante Alemania, con lo que el tricolor obtuvo su primera victoria en la Copa del Mundo. Además de Irving, por tercer año consecutivo, César Ramos fue premiado como el árbitro masculino del año y Lucila Venegas, por segundo año consecutivo, demostró ser la árbitro femenina del año de CONCACAF. Además, el remate de larga distancia de Joy Corona del Club América ante el Tauro fue elegido como el gol del 2018. También hay que mencionar que Matías Almeida fue escogido como mejor director técnico masculino. Así que muchísimas felicidades a estos mexicanos. Y del fútbol nos vamos al béisbol y es que como parte de las actividades previas a la inauguración de la nueva casa de los Diablos Rojos del México, directivos de la Major League Baseball realizaron un recorrido por el estadio Alfredo Harp Helú. El presidente del equipo capitalino, Alfredo Harp, los llevó a las distintas áreas del inmueble donde no solo observaron los avances de la obra, también abordaron la posibilidad de que para el 2020 la Ciudad de México vuelva a ser sede de juegos de la Gran Carpa. Sin duda, una gran noticia para los amantes del béisbol, así que toda la información de lo que suceda con los Diablos Rojos del México, aquí se la tendremos a través de 21 Noticias. Y en otros temas, ayer se llevó a cabo la inauguración del Deportivo Gumersindo Romero, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, así que vamos a ver toda la información. A casi 40 años de su construcción, el Deportivo Gumersindo Romero, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, reabrió sus puertas con modificaciones importantes. Este deportivo anteriormente contaba solo con una cancha de básquetbol. Ahora pasó de un nivel a 3 niveles y cuenta con 3 canchas en las cuales se podrán llevar a cabo diversas actividades deportivas. Básquetbol, voleibol, bádminton, básquetbol en silla de ruedas, tai chi, artes marciales como el taekwondo, patinaje artístico en silla sobre ruedas, rugby en silla sobre ruedas y rugby de salón. Con esta remodelación, el centro deportivo cuenta ahora con 3 canchas, además de vestidores para los usuarios y 2 aulas donde los equipos representativos de la alcaldía podrán tener capacitación y apoyo de acuerdo al deporte que practiquen. Además, esta remodelación permitirá recibir a más deportistas dentro de sus instalaciones. Prácticamente tenía una capacidad para 150 jugadores de básquetbol. Hoy tendremos una capacidad en este año seguramente para 500 usuarios y estamos pensando que probablemente para el 2020 podamos tener ya una capacidad instalada de 600 usuarios. Fueron poco más de 5 meses los que los usuarios de este deportivo tuvieron que esperar para hacer uso de él. Ahora cuenta con instalaciones de primer nivel que permitirá continuar con el desarrollo de los deportistas de la alcaldía Benito Juárez. Jesús Arias, 21 Noticias. Sin duda alguna, un gran espacio para llevar a cabo aquí actividad física en la Ciudad de México. Y bueno, anoche se llevó a cabo la jornada 2 de la Copa MX, donde Juárez recibió en casa con una victoria de 3-0 a Tampico Madero.
Necaxa perdió en casa 2-1 con América, mientras que Guadalajara sigue imparable y venció 3-0 a Cafetaleros. Tijuana ganó 2-0 con Atlante y Mineros de Zacatecas empató 1-1 con Veracruz. Y hoy se llevarán a cabo los partidos restantes de la jornada 2 de la Copa MX, donde Querétaro recibirá a Dorados y León visitará en la cancha del Estadio Azteca a Cruz Azul. Estos encuentros se realizarán a las 19 horas. Y a las 21 horas, Correcaminos recibirá a los Potros, mientras que los Pumas visitarán a los Leones Negros. Así que asistan al Estadio Azteca, donde se va a llevar a cabo el partido de Cruz Azul contra León. Los fanáticos de Cruz Azul seguro van a llegar muy emocionados, vienen juntiosos, como dicen. Acuérdense que Claro. no ha venido bien el Cruz Azul después de que llegó a la final con el América. Bueno, pero llegaron. Ahí va. Creo que ya le está pesando el Estadio Azteca, creo. Sí. Y bueno, chicos, pues les traje un video. Conocen los Legos, ¿no? Con ellos se Claro. pueden hacer diferentes figuras. Pues les traigo un proyecto que hicieron unos niños de primaria al respecto de la NFL. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos, Ok. ¿vale? A ver. Legos, hecho con exacto, Legos. exacto. Sí. Unos niños de primaria de Estados Unidos de la escuela Brown, pues dejaron, como dicen, atónitos a todos los de las redes sociales con este video donde se puede ver a Tom Brady, ¿verdad? Ajá, Tom Brady Sí. y Bill Belichick, que es el coach de los Juegan dos Patriotas. posiciones dentro de los Exacto. Patriotas. Entonces, Claro. vemos primero a Tom Brady, mueves la toma y se ve el coach. Lo impresionante, Entonces, es exacto, ¿no? Que impresionante. caminas enfrente de la imagen y automáticamente se Digo, va seguramente, transformando. pues, ¿no? estos niños de primaria recibieron ayuda Exactamente. de adultos, pero pese a ello, a mí la verdad me parece fundamental que desde pequeños los hagan notar que su trabajo es valioso, que son capaces de hacer cosas importantes. Creo que, bueno, pues es un buen mensaje para ellos y una excelente Aparte motivación. se usaron 20,000 Legos, o sea, 20,000 Legos para ir colocando cada uno, Sí. o sea, es una creatividad. Al rato me Es pongo a practicar con increíble. Diego. Sí. Oye, Vianey, no nos habías contado No, no. que va a ser papá Chicharito. Sí, ya dio a conocer que va a ser papá a través de un video en su cuenta de Instagram. Hicieron como una entrevista, su novia y el Chicharito, y empezaron a platicar sobre el amor, sobre si tenían proyectos en la vida, que si querían tener hijos, y al final cada uno le dijo, vamos a ser papás. También la chica ya subió a sus redes sociales su primer ultrasonido. Modelo y pues ya- australiana es ella, me parece. Exactamente. Muy joven, Sí, muy joven. guapa. Igual que el Chicharito. Y que estudia le- Derecho, por cierto, también. Por lo menos ya se estableció con una relación después de tantas relaciones. El Pues lo Chicharito. mejor para Muy ambos. bien. Muchas Exacto. felicidades. Bueno, Vianey, esta es muchísimas toda la gracias. información deportiva, chicos.